Pues seguimos con el capítulo 58, donde ya hemos visto que Sancho y Don Quijote se habían ido ya del castillo en busca de nuevas aventuras camino de Zaragoza. Se habían encontrado con unos tallistas que llevaban para poner unas figuras, para poner un retablo. Y claro, Don Quijote los vio todo como caballeros andantes, porque eran santos que iban a caballo. San Martín, San Jorge, San Pablo. Estaban tan contentos de esta aventura y de repente se enredaron en una especie de redes que había por allí, por mitad del campo y el camino. Y queriendo pasar adelante y romperlo todo, al improviso se le ofrecieron delante, saliendo de entre unos árboles, dos hermosísimas pastoras. A lo menos vestidas como pastoras, sino que los pellicos y sayas eran de fino brocado. Digo que las sayas eran riquísimos faldellines de tabí de oro. Traían los cabellos sueltos por las espaldas, que en rubios podían competir con los rayos del mismo sol, los cuales se coronaban con dos guirnaldas de verde laurel y de rojo amaranto tejidas. La edad, al parecer, ni bajaba de los 15 ni pasaba de los 18. Qué bien describe Cervantes. Vista fue esta que admiró a Sancho, suspendió a Don Quijote, hizo parar al sol en su carrera para verlas y tuvo en maravilloso silencio a todos cuatro. En fin, quien primero habló fue una de las dos zagalas, que dijo a Don Quijote: «Detened, señor caballero, el paso y no rompáis las redes, que no para daño no es vuestro, sino para nuestro pasatiempo ahí están tendidas. Y porque sé que nos habéis de preguntar para qué se han puesto y quién somos, os lo quiero decir en breves palabras. En una aldea que está hasta 2 leguas de aquí, donde hay mucha gente principal y muchos hidalgos y ricos, entre muchos amigos y parientes se concertó que con sus hijos, mujeres y hijas, vecinos, amigos y parientes, nos viniésemos a holgar a este sitio, que es uno de los más agradables de todos estos contornos, formando entre todos una nueva y pastoril Arcadia, vistiéndonos las doncellas de zagalas y los mancebos de pastores. Traemos estudiadas 2 églogas, una del famoso poeta Garcilaso y otra del excelentísimo Camões, en su misma lengua portuguesa, las cuales hasta ahora no hemos representado. Ayer fue el primer día que aquí llegamos. Tenemos entre estos ramos plantadas algunas tiendas que dicen se llaman de campaña. Me pone como algo extrañísimo lo de tienda de campaña. Se llaman de campaña, en el margen de un abundoso arroyo que todos estos prados fertiliza. Tendimos la noche pasada estas redes de estos árboles para engañar a los simples pajarillos que, ojeados con nuestro ruido, vinieren a dar en ellas. Si gustáis, señor, de ser nuestro huésped, seréis agasajado liberal y cortésmente, porque ahora en este sitio no ha de entrar la pesadumbre ni la melancolía». Calló y no dijo más, a lo que respondió Don Quijote: «Por cierto, hermosísima señora, que no debió de quedar más suspenso ni admirado Anteón cuando vio al improviso bañarse en las aguas a Diana, como yo he quedado atónito en ver vuestra belleza. Alabo el asunto de vuestros entretenimientos y de vuestros ofrecimientos agradezco, y si os puedo servir con seguridad de ser obedecidas me lo podéis mandar, porque no es otra la profesión mía, sino demostrarme agradecido y bienhechor con todo género de gente, en especial con la principal que vuestras personas representan. Y si como estas redes, que deben de ocupar algún pequeño espacio, ocuparan toda la redondez de la tierra, buscara yo nuevos mundos por do pasar sin romperlas». ¡Qué galante! «Y porque deis algún crédito a esta mi exageración, ved que os lo promete por lo menos Don Quijote de la Mancha, si es que ha llegado a vuestros oídos este nombre». «¡Ay, amiga de mi alma!», dijo entonces la otra zagala, «¿y qué ventura tan grande nos ha sucedido? ¿Ves este señor que tenemos delante? Pues hágote saber que es el más valiente y el más enamorado y el más comedido que tiene el mundo, si no es que nos miente y nos engaña una historia
que de sus hazañas anda impresa y yo he leído. Y otra vez está el juego de que la gente ya que conoce a los personajes porque les ha leído. Yo apostaré que este buen hombre que viene consigo es un tal Sancho Panza, su escudero, a cuyas gracias no hay ningunas que se le igualen. Así es la verdad, dijo Sancho, que yo soy ese gracioso y ese escudero que vuesa merced dice, y este señor es mi amo, el mismo Don Quijote de la Mancha, historiado y referido. Ay, dijo la otra, supliquémosle, amiga, que se quede, que con nuestros padres y nuestros hermanos gustarán infinito de ello, que también he oído yo decir de su valor y de sus gracias lo mismo que tú me has dicho, y sobre todo dicen de él que es el más firme y más leal enamorado que se sabe, y que su dama es una tal Dulcinea del Toboso, a quien en toda España la dan la palma de la hermosura. Con razón se la dan, dijo Don Quijote, si ya no lo pone en duda vuestra sin igual belleza. No os canséis, señoras, en detenerme, porque las precisas obligaciones de mi profesión no me dejan reposar en ningún cabo. Llegó en esto a donde los cuatro estaban un hermano de una de las dos pastoras, vestido asimismo de pastor con la riqueza y galas a las de las zagalas correspondía. Contáronle ellas que el que con ellas estaba era el valeroso Don Quijote de la Mancha, y el otro, su escudero Sancho, de quien tenía él ya noticia por haber leído su historia. Ofreciósele el gallardo pastor, pidióle que se viniese con él a sus tiendas, húbolo de conceder Don Quijote y así lo hizo. Llegó en esto el ojeo. Llenáronse las redes de pajarillos diferentes que, engañados de la color de las redes, caían en el peligro de que iban huyendo. Juntáronse en aquel sitio más de 30 personas, todas bizarramente de pastores y pastoras vestidas, y en un instante quedaron enteradas de quiénes eran Don Quijote y su escudero, de que no poco contentos recibieron porque ya tenían de él noticia por su historia. Esto de vestirse de pastorcillas también lo hacía María Antonieta 2 siglos después. Y Carlos IV y su mujer pues también se vestían de majos y majas. A la nobleza le gusta mucho hacerse pasar por gente pobre. Acudieron a las tiendas, hallaron las mesas puestas ricas, abundantes y limpias. Honraron a Don Quijote dándole el primer lugar en ellas. Mirábanle todos y admirábanse de verle. Finalmente, alzados los manteles, con gran reposo alzó Don Quijote la voz y dijo: entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Este pecado, en cuanto me ha sido posible, he procurado yo huir desde el instante que tuve uso de razón. Y si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de hacerlas. Y cuando estos no bastan, las publico. Porque quien dice y publica las buenas obras que recibe, también las recompensara con otras, si pudiera. Porque por la mayor parte, los que reciben son inferiores a los que dan. Y así es Dios sobre todos, porque es dador sobre todos. Y no pueden corresponder las dádivas del hombre a las de Dios con igualdad, por infinita distancia, y esta estrecheza y cortedad en cierto modo la suple el agradecimiento. Yo, pues, agradecido a la merced que aquí se me ha hecho, no pudiendo corresponder a la misma medida, conteniéndome en los estrechos límites de mi poderío, ofrezco lo que puedo y lo que tengo de mi cosecha. Y así digo que sustentaré 2 días naturales en mitad de ese camino real que va a Zaragoza, que estas señoras zagalas contrahechas que aquí están son las más hermosas doncellas y más corteses que hay en el mundo, exceptando solo a la sin par Dulcinea del Toboso, única señora de mis pensamientos, con paz sea dicho, de cuantos y cuantas me escuchan. Oyendo lo cual, Sancho, que con grande atención le había estado escuchando, dando una voz, dijo:
¿Es posible que haya en el mundo personas que se atrevan a decir y a jurar que este mi señor es loco? Digan vuesas mercedes, señores pastores, ¿hay cura de aldea, por discreto y por estudiante que sea, que pueda decir lo que mi amo ha dicho, ni hay caballero andante, por más fama que tenga de valiente, que pueda ofrecer lo que mi amo aquí ha ofrecido? Volvióse don Quijote a Sancho y, encendido el rostro y colérico, le dijo: ¿Es posible, oh Sancho, que haya en todo el orbe alguna persona que diga que no eres tonto, aforrado de lo mismo con no sé qué ribetes de malicioso y bellaco? ¿Quién te mete a ti en mis cosas sin averiguar si soy discreto o majadero? Calla y no me repliques, sino ensilla, si está desensillado Rocinante. Vamos a poner en efecto mi ofrecimiento, que con razón que va de mi parte puedes dar por vencidos a todos cuantos quisieren contradecirla. Y con gran furia y muestras de enojo se levantó de la silla, dejando admirados a los circunstantes, haciéndoles dudar si le podían tener por loco o por cuerdo. Finalmente, habiéndole persuadido que no se pusiese en tal demanda, que ellos daban por bien conocida su agradecida voluntad y que no eran menester nuevas demostraciones para conocer su ánimo valeroso, pues bastaban las que en la historia de sus hechos se referían. Con todo esto salió don Quijote con su intención y, puesto sobre Rocinante, embrazando su escudo y tomando su lanza, se puso en la mitad de un real camino que no lejos del verde prado estaba. Siguióle Sancho sobre su rucio con toda la gente del pastoral rebaño, deseosos de ver en qué paraba su arrogante y nunca visto ofrecimiento. Puesto pues don Quijote en mitad del camino, como se ha dicho, hirió el aire con semejantes palabras: «Oh vosotros, pasajeros y viandantes, caballeros escuderos, gente de a pie y de a caballo que por este camino pasáis o habéis de pasar en estos 2 días siguientes. Sabed que don Quijote de la Mancha, caballero andante, está aquí puesto para defender que a todas las hermosuras y cortesías del mundo exceden las que se encierran en las ninfas habitadoras de estos prados y bosques, dejando a un lado a la señora de mi alma, Dulcinea del Toboso. Por eso, el que fuere de parecer contrario, acuda, que aquí le espero». 2 veces repitió estas mismas razones y 2 veces no fueron oídas de ningún aventurero, pero la suerte, que sus cosas iban caminando de mejor en mejor, ordenó que de allí a poco se descubriese por el camino muchedumbre de hombres de a caballo, y muchos de ellos con lanzas en las manos, caminando todos apiñados de tropel y a gran priesa. No los hubieron bien visto los que con don Quijote estaban, cuando, volviendo las espaldas, se apartaron bien lejos del camino, porque conocieron que, si esperaban, les podía suceder algún peligro. Solo don Quijote, con intrépido corazón, se estuvo quedo, y Sancho Panza se escudó con las ancas de Rocinante. Llegó el tropel de los lanceros, y uno de ellos, que venía más delante, a grandes voces comenzó a decir a don Quijote: «Apártate, hombre del diablo, del camino, que te harán pedazos estos toros». «¡Ea, canalla!», respondió don Quijote, «para mí no hay toros que valgan, aunque sean de los más bravos que cría Jarama en sus riberas. Confesad, malandrines, así a carga cerrada, que es verdad lo que yo aquí he publicado. Si no, conmigo sois en batalla». Vamos, que era la trashumancia, estaban llevando los toros de un lado a otro. No tuvo lugar de responder el vaquero, ni don Quijote le tuvo de desviarse, aunque quisiera, y así el tropel de toros bravos y el de los mansos cabestros, con la multitud de los vaqueros y otras gentes que a encerrar los llevaban a un lugar donde otro día había de correrse, pasaron sobre don Quijote y sobre Sancho, Rocinante y el rucio, dando con todos ellos en tierra, echándole a rodar por el suelo. La trashumancia no, estaban trasladando los toros de donde fuera del sitio que fuera a un sitio para encerrarlos para la próxima corrida, como se hacía hasta hace poco. Quedó molido Sancho, espantado don Quijote, aporreado el rucio y no muy católico Rocinante. Pero en fin se levantaron todos, y don Quijote, a gran priesa, tropezando aquí y cayendo allí, comenzó a correr tras la vacada, diciendo a voces: «¡Deteneos y esperad!
«Canalla malandrina, que un solo caballero os espera, el cual no tiene condición ni es de parecer de los que dicen que al enemigo que huye hacerle la puerta de plata». Hoy se dice al enemigo que huye, la puente, claro, es que pone, que al enemigo que huye hacerle la puente de plata. Enemigo que huye, puente de plata. Pero no por eso se detuvieron los apresurados corredores, ni hicieron más caso de sus amenazas que de las nubes de antaño. Detúvole el cansancio a Don Quijote y, más enojado que vengado, se sentó en el camino esperando a que Sancho, Rocinante y el rucio llegasen. ¡Qué imagen! Llegaron, volvieron a subir amo y mozo, y sin volver a despedirse de la Arcadia fingida o contrahecha, y con más vergüenza que gusto, siguieron su camino. Ahí está, como si no pasara nada, sin mirar para atrás.